Amigos de Ser Mi Tierra, bienvenidos al programa. El invitado de hoy es una persona muy conocida en la política antioqueña y colombiana. Había sido diputado muy ilustre y hizo unos debates muy importantes en la Asamblea de Antioquia. Hace días está escribiendo una columna muy leída, se llama Batiscafo, que es como un submarino que escarba en las profundidades del océano. Eso tiene mucho que ver con la ideología del doctor Jorge. Doctor Jorge, bienvenido a Este Mi Tierra, ¿cómo me le va? Hombre Jorge, un gusto estar contigo, muchas gracias por la invitación a participar en tu ameno programa. Y efectivamente Batiscafo es un aparato que sirve para mirar las profundidades, no para mirar la superficie la ve cualquiera, las profundidades son importantísimas. Bueno, doctor, usted ya tiene un movimiento que se llama Dignidad y Compromisos, que ahí está dicho pues todo, que es un compromiso digno, y como la gente que representan. Estaba hablando con él y me dice pues que sembraron unas ideas, porque él fue candidato a la gobernación de Antioquia, no ganó como todos saben, pero dice él que sembró unas ideas. La última columna que tiene en Batiscafo, que es donde la publica por las redes, ¿cierto? Yo la publico en mis redes y a veces me lo reproduce por ahí, a veces Jairo León García lo reproduce y algunos medios virtuales lo reproducen. Yo autorizo que lo reproduzca el que quiera. Pero básicamente lo hago en mis redes, que siempre son grandecitas. Yo siempre por WhatsApp le mando a 7.500 personas la columna y recibo muchos comentarios y mucha retroalimentación. Y bueno, y otras personas por Twitter y por otros medios, por TikTok, por todos esos otros medios me lo reproducen los amigos del equipo de propaganda de nuestro partido. Bueno, yo no, la verdad que no leo mucho la columna, además tengo muy mala memoria. Pero me llamó la atención la última que leí, yo no sé si es la última que publicó, que tiene referencia sobre el tema del retiro de la SURA. De negocio de salud. Ellos alegan que se retira porque están perdiendo mucho dinero. Ellos también tienen un negocio, todo el que mete plata en cualquier negocio buscando los réditos económicos. Pero usted analiza mucho más a profundidad. Usted nos puede hacer un resumen de qué, cómo y por qué y toda esta cuestión. ¿Qué es lo que usted ve en el Bueno, lo primero es absolutamente cierto. SURA y compensar. Es que antes de SURA, compensar, que es una caja de compensación familiar que tiene una función social y que es la que administra un recurso que es de los trabajadores, que es el subsidio familiar, también está solicitando retirarse porque está perdiendo plata. Y está perdiendo plata porque, yo lo explico ahí con detalle, cuando crearon el sistema de seguridad social en salud en la ley 100, el actual sistema de seguridad social en salud en la ley 100, lo volvieron un negocio de intermediación financiera, es un negocio de seguros, exactamente. Es decir, el negocio consistía en que el Estado le daba una prima a las compañías aseguradoras en salud y con eso ellos atendían la población que estuviera afiliada a cada EPS. Como cuando usted compra una póliza para un carro, contra daños a terceros y todo, entonces usted paga una prima anual y cuando usted se accidenta, le pagan el accidente. Pero cuando usted incurre en algún accidente, o sea, porque choque o no choque, también le suben la prima. Pueden repetir, sí, le suben la prima también, eso está cierto, pero lo cierto es que el negocio como estaba concebido con un plan obligatorio en salud, un POS, que era bastante pobre, solamente era una lista de qué cosas atendía ese seguro de salud, y era muy pobre. O sea, con lo que estaban atendiendo mucha gente se iba a morir, porque había muchas cosas que quedaban por fuera del sistema. Entonces empezó la pelea de los usuarios y empezó la justicia a darle razón a los usuarios y a decir que la salud era un derecho, terminó siendo un derecho fundamental. Esto empezó en 1993 con la ley 100, pero ya en el 2008 hubo un fallo muy importante, o sea, 15 años después, cuando ya los desastres de haber ofrecido un post recortado y una cantidad de barreras para que a la gente la pudieran atender en salud que contemplaba el propio sistema, la sentencia T-760 de la Corte Constitucional de 2008 es muy importante, porque esa sentencia determina que la salud en la Constitución colombiana no era un derecho fundamental, era un derecho accesorio, entonces no se podía tutelar.
Entonces, la sentencia T760 hace una cosa, a mi juicio, revolucionaria. Dice, no, la salud es un derecho vinculado al derecho a la vida, que sí es un derecho fundamental. Y entonces, ese hecho parte la historia en dos, porque entonces ya las EPS están obligadas a atender mucho más allá del pobre POS que le había asignado la Pero ley. perdóneme, pero también llegó a que se ocurrieran una serie de abusos o de descaros, pues, que ya la gente pedía que le quitaran los gorditos, que la papada, que otro tipo de cosas que no estarían contempladas en eso. No todo, pero eso siempre va a suceder. O sea, en cualquier ejercicio de un derecho va a haber algún exceso, pero eso es excepcional. Si eso hubiera sido lo normal, está bien, pero eso es excepcional. Y eso no afectaba el sistema de salud. Lo que afectó los costos de atención en salud de la póliza de seguros que tenían asegurada es que ya a las EPS las obligaron a atender prácticamente todo lo que tuviera que ver con la salud y la vida. Y entonces la plata no alcanza, porque lo que estaba concebido como una póliza donde ellos ganaban mucha plata, empezó a comerse la plata de la póliza. Y empezaron, incluso desde antes habían empezado, desde antes con tutelas y cosas, había gente que había ganado cosas, empezaron a salir EPS, empezó a haber una corrupción enorme también y escándalos de corrupción horribles. Eso de Saludcop fue una cosa vergonzosa y escandalosa, y muchas otras también de menor volumen, y por eso fueron menos conocidas, también hubo mucho escándalo de corrupción. Entonces, al final el sistema, dijéramos, se depuró. Quedaron los que tenían algo de músculo financiero, los que podían aguantar. Sí, claro. Pero el crecimiento del costo en salud ha ido creciendo consecutivamente porque, primero, la población está más envejecida. Claro. Pasamos la pandemia que dejó mucha gente con muchas más necesidades de atención en salud. Los costos de la salud y la tecnología se han disparado. Realmente está muy alto todo. El abuso de las multinacionales, que producen la mayor parte de los medicamentos para los tratamientos de enfermedades complejas, también ha disparado los costos de salud. Entonces llegó un punto en que la plata de la prima, que se llama la unidad de pago por capitación, la UPC, no alcanza. La prueba más fehaciente la da una EPS que no es del capital financiero, que no es de los privados, que era del gobierno, que es Sabia Salud. O la otra que también es del gobierno y de las cajas de compensación familiar. Se quedó pues también de una claro, Sabia Salud. Y no era de un banco ni de un capital financiero, era de la gobernación y del municipio. Y la nueva EPS, que era de las cajas de compensación familiar y del gobierno, también se quedó. Era lo que era el Seguro Social. Que era lo que era el Seguro Social. La nueva EPS, el año pasado, según el presidente de la nueva EPS, que es un hombre del alma del gobierno, un señor que se llama Aldo Cadena. Aldo Cadena, que lo nombraron, hicieron unas maniobras para que quedara en manos del gobierno. Decía que el año pasado perdieron 411 mil millones de pesos. Y que el gasto en salud correspondió al 98% de lo que recibieron por unidad de pago por capitación y por lo que se llama presupuestos máximos, que es otra plata que da por lo que no está en el plan obligatorio, en el plan básico de salud. Entonces, no está quedando ni para la administración, el negocio se volvió un negocio malo, un negocio que era un fabuloso negocio a costa de la salud de los colombianos, se volvió un mal negocio. Se volvió una ruina. Cuando yo estuve en la Cámara, presenté un proyecto de ley que en un plazo más o menos largo corregía el asunto, eliminaba lo de la intermediación financiera, acabábamos con la intermediación financiera, y el tema de organizar la red, de auditar las cuentas, de saber si prestó un servicio, si no se prestó, se le asignaba a unas gestoras que ahora el gobierno está tomando, está hablando de que ahora sí van a empezar a buscar lo de gestoras, ¿no? Las gestoras es que las EPS o se transformaban en gestoras. ¿Qué son gestoras? Pues las que tramitan las citas, las que miran. Los intermediarios. Sí, pero es que se necesita un cierto intermediario, porque si usted empieza a que todo el que tenga un problema de salud vaya al hospital y el hospital facture, hay otra fuente de corrupción. Es que pueden facturar un trasplante de corazón que no hicieron. Entonces por eso se necesita quien haga auditoría de las cuentas y quien ordene la red, porque usted no puede mandar todos los pacientes al mismo centro de salud porque también se congestiona. Pero se da un caso, y perdona que se da un caso muy común, que es que
el gobierno fija unas tarifas, es decir, por sacada de corazón, pues, perdónenme la brutalidad, pues una operación a corazón abierto vale 12 o 50 millones, no sé, precio. Pero las EPS facturan, es decir, o se quiebran poniendo ese servicio en la plata que el gobierno está ofreciendo. Las tarifas de la prestación, porque ojo, las EPS eran unas aseguradoras financieras de la salud. O sea, el aseguramiento, dijéramos que la plata alcanzara para atender la salud. Y era un negocio de seguros, un negocio financiero. Pero otros son los prestadores, son los hospitales, las clínicas, los laboratorios, los consultorios, bueno, todas las farmacias, todo lo que es un sistema de salud, los prestadores. Los prestadores se quejaban, sobre todo la red pública hospitalaria, y se han quejado de que las tarifas que les pagan son unas tarifas muy bajitas, que no alcanzan. Muchos hospitales les pagan también por capitación, le dicen atiéndame la población, toda la población atiéndamele para dijéramos hipertensión, todo lo que le atiende y le pago 100 pesos por afiliado, y unos van, otros no van, pero tampoco les daban, o le pago por evento. O sea, le pago por eventos que le pagan a usted la sacada del corazón, o la sacada del hígado, o un laboratorio, un examen de laboratorio, etc. Además, una cosa medio absurda, ¿no? Yo siempre denuncié que era absurdo tener dos formas de pago, uno por capitación y otro por evento. Porque por capitación, le voy a dar este ejemplo, si a un hospital le pagan por capitación, ese hospital va a hacer todo lo posible para que nadie se enferme. Porque le pagan por paciente, le pagan por usuario, vaya o no vaya. Eso está muy interesante. Entonces ese va a hacer esfuerzos para que nadie vaya. Claro. Pero el que le pagan por evento va a hacer esfuerzos para que todo el mundo se enferme para poder cobrar. Absurdo. Claro, absurdo. Eso es lo que no funciona. Vea, ya volvemos, estamos en un tema muy interesante, apasionante. Pido excusas pues por mi forma de decir las cosas. Ya volvemos. La hidrolavadora portátil viene con dos baterías recargables, dos boquillas con muy buena presión, un recipiente para jabón, una manguera y filtro que te ayudarán a economizar agua. Si quieres saber cómo la puedes obtener, en la descripción de este video te dejo la información. Sígueme para más contenido. La hidrolavadora portátil utiliza menos agua en comparación con las mangueras tradicionales, lo que ayuda a conservar este valioso recurso. Gracias a que utiliza dos baterías recargables, es especialmente útil para lugares donde no hay acceso a la electricidad. La alta presión del agua permite una limpieza rápida y eficaz, reduciendo el tiempo necesario para las tareas de limpieza. Bueno, doctor, ya volvemos. Volvemos, esto aquí es de una vez. Entonces, es muy interesante eso. Hay unos que, o sea, meten dinero o invierten en prevención y otros invertirían en que la gente sí se enferme pues porque es lo que les conviene. O sea, que son dos aristas. No. La promoción y la prevención era otro ítem. Sí. O sea, se supone que las EPS tenían que destinar parte del presupuesto a lo que se llama promoción y prevención, que son campañas de prevención de la hipertensión, de las costumbres, de las sanas costumbres alimenticias y del ejercicio, y bueno, todo lo que es promoción y prevención, pero eso nunca se presentó, nunca esa plática se le embolsillaron las EPS, porque como era un negocio, y eso no se puede medir realmente. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo mide la promoción y la prevención? Pues realmente la medida es que la gente no se enferme, pero eso nunca, ningún gobierno le paró bolas a eso. Y realmente eso también es parte de la explicación de por qué estamos más enfermos, porque en Colombia se acabaron todos los programas de promoción y prevención. Yo me acuerdo que cuando el sistema de salud no era el de la ley 100, había campañas masivas de todo tipo, no solo de vacunación, sino de ejercicio, había control de plagas por parte del gobierno. Yo me acuerdo que uno iba a un hospital por cualquier enfermedad, por cualquier cosa pendeja que fuera, y le hacían un examen del esputo para ver si tenía tuberculosis. Siempre le hacían un examen. Ahora la tuberculosis, miren cómo es uno de los fracasos de la ley 100.
La tuberculosis la están detectando en el tercer nivel de atención, o sea, cuando la gente ya tiene una tuberculosis muy avanzada. Antes usted traba al hospital a llevar un papel y le decían, venga, le hacemos el examen de tuberculosis. Ya es cuando el tipo ya es cuando ya la gente está boqueando que le encuentran la tuberculosis, porque la promoción y la prevención, que eso es una parte de prevención, se acabó. Bueno, Sura presentó, pues, como decíamos, la solicitud de que no va más. Sí, no va más. El gobierno está en derecho en 2, 3, 4 meses, me parece que es decir, bueno, le aceptamos su retiro o no se lo aceptamos. ¿Qué pasa si el gobierno dice que no, que tiene que seguir prestando pues el si el gobierno dice que no, entrará en un proceso de liquidación, pues porque ningún negociante va a tener un negocio que dé pérdidas. Eso, pues estamos en una economía de mercado, este no es un país socialista. Entonces, es una medio pendejada pretender que el que tiene un negocio, cualquier negocio, esté obligado a perder plata. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, estos señores del grupo empresarial antioqueño, para quienes, yo lo expliqué con cifras, la EPS es un negocio minúsculo en el grupo empresarial. No, eso es una cosa minúscula, o sea... Plata de bolsillo, pues, es una menuda. Sí, pero están perdiendo plata en ese negocio. Y entonces los accionistas le dicen, oigan, eso es un negocio chivo, que se entregue ese negocio, que no va a tener negocio que están perdiendo plata. Nadie mete un peso. Podemos tener obras de caridad y tener una fundación para hacer cosas que regalemos, pero una cosa es eso, y otra tiene que tener negocios que estén dando pérdidas. Además, y que las pérdidas van a ser crecientes, porque como está la cosa, el gobierno no le ha parado bolas, este gobierno no le ha parado bolas, que hay un problema de recursos. El problema más urgente del sistema de salud hoy en Colombia es de recursos. Y usted tiene que resolver los problemas, primero los urgentes y después los de mediano y largo plazo. Este gobierno pretendió resolver los de largo plazo como si fueran los urgentes. Y resulta que la embarró porque presentó una reforma a la salud que le daba un machetazo al sistema de salud de un día para otro sin tener preparado a dónde íbamos a caer. Era como un salto al vacío. Algo como lo que pasó con la salud de los maestros. Vean lo que pasó con la salud de los maestros. Acabaron un sistema malo. Aquí nosotros estamos en la sede del partido. Sí. Y aquí en el primer piso era una de las entidades que le prestaba servicio a los maestros. Aquí abajo había un laboratorio que le prestaba servicio a los maestros. Y las colas aquí eran horribles y los maestros se quejaban de que se demoraban mucho, pero los atendían. Ahora resulta que ni con cola los atienden. O sea, pasamos de Guatemala a Guatepeor en los maestros, y si hubiera pasado la reforma de la salud como la presentó el gobierno, nos hubiera pasado lo mismo. De un sistema malo que no resolvió a otro peor. Con el agravante, doctor, que acaban de salir unas cifras de que el gobierno recaudó menos de la plata que recaudó el año pasado. O sea, que si no hay plata por un lado y no les entra plata, o sea, esto va de mal en peor. ¿Qué opina usted entonces de la gestión que está haciendo el gobierno, ya para que nos hablamos de la salud, que eso nos enferma a todos? Eso está muy grave, aquí vamos a quedar sin salud todos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con el gobierno, que es de carácter izquierdista que llaman, y usted también, que es de una posición pues también izquierdista? ¿Cómo ha visto usted el gobierno del señor Gustavo Petro? Bueno, ¿qué cosas buenas ha hecho y qué cosas malas? A mi juicio, el Petro representa una falsa izquierda. Una falsa izquierda con posiciones aventureras, extremistas y irresponsables. La prueba es el proyecto de reforma a la salud y la reivindicación permanente que hace la lucha armada. Es que el día de la posesión Petro pidió la espada de Bolívar, y la espada de Bolívar es muy bonita porque representaba la independencia de Colombia frente a los españoles, pero él la pide es porque ellos se la robaron cuando eran un grupo guerrillero y terrorista. Entonces esa es una cosa que le manda un mensaje terrible a la nación, y eso divide y polariza a la nación. Y Colombia, si algo necesita, es una gran unidad nacional para un propósito de generación de riqueza, un propósito de nación que genere riqueza. Nuestro principal problema en Colombia es que generamos muy poca riqueza. Y generamos muy poca riqueza porque le hemos entregado las grandes decisiones sobre nuestra economía a poderes extranjeros. Y aquí entonces la economía colombiana está asfixiada con una competencia desleal de los tratados de libre comercio, de la globalización neoliberal. Y si nosotros no rectificamos el rumbo de esa globalización, de ese libre comercio, Colombia no va a poder prosperar su industria textil, de confección, su agricultura, todas esas cosas que están aplastadas. Vea, el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo porque la gente siembre maíz. Y ahí están los maiceros encantados con el maíz, porque el precio que le están pagando es insignificante al lado
del precio que estamos importando maíz. No hay, y no hay yuca. plantación, no hay plantación. El gobierno le prestó plata a unos campesinos en Córdoba y en Sucre y en Bolívar para sembrar yuca. Y hay unas importaciones masivas de harina de yuca, de almidón de yuca, de por allá del sudeste asiático, que tienen a la gente con la yuca pudriéndose, porque es yuca industrial, no es yuca para comer. Y la que quedó se la llevó ahora las inundaciones. Bueno. Eso es como todo que lo hacen sin planeación. Vuelvo atrás un poquitico, y aunque el que está invitado a opinar es usted, pero yo, mire, volviendo a lo de la paz total, que los grupos guerrilleros se tomaron ya todo el sur del país. Este señor Márquez, que han hecho con él la paz 4 veces, a mí se me hace, y con todo perdón, que eso es como para volver a buscar más gabelas. Ya tienen 10 representantes sin voto, sin un solo voto. Ahora quieren las disidencias, que son las mismas FARC, otros votos se están pidiendo porque van a empezar la mesa de negociaciones. Este gobierno, con todo respeto, le dio el poder a los bandidos. Aquí no tienen... Bueno, yo soy por principio amigo de una salida negociada al conflicto. Sí, pero no con todos los que se vayan abriendo para buscar más. Aquí hay un lío, y es que el Estado no ha sido capaz de derrotar militarmente a estos grupos armados en armas. Esa es una realidad que es la realidad. Entonces, cuando uno no es capaz por un camino, tiene que buscar otro camino. Y el camino de la salida negociada al conflicto es un camino positivo. Ya el proceso que se vivió con las primeras FARC fue exitoso. A los señores, hay todas las opiniones, que les dieron más gabelas de las que les han debido dar, que es el colmo que esos señores que secuestraron y que asesinaron y que violaron y que no sé qué estén en el Congreso. Todas esas son opiniones respetables, pero lo cierto es que en su momento salieron 7.000 fusiles del conflicto. Lo que pasa es que las condiciones, el Estado no copó los espacios que dejaron las FARC, y llegaron otros grupos armados, otros grupos ilegales y el narcotráfico, y se tomó esos negocios. Y los negocios ilegales, el secuestro, la extorsión a los mineros, que no la minería ilegal. Es que aquí bandidos mineros, debe haber bandidos mineros, como hay bandidos tenderos, hay bandidos banqueros, hay bandidos choferes, hay bandidos de todo tipo. Pero la principal fuente de riqueza de los grupos criminales en minería es que extorsionan a los mineros, les quitan plata. Usted tiene una máquina, me paga tanto por máquina. No, y que usted saca tanto oro, me paga tanto por. Se sientan a esperar que usted saque 10 gramos de oro para quitarle 8. Que los mineros criminales, yo no me imagino a Otoniel, el comandante del clan del Golfo, que ya está en una mina. Yendo, el lunes no llegó el operario de la retroexcavadora, se emborrachó, no llegó, hay que ir a buscar quién lo reemplace, se reventó una manguera, hay que ir a comprar el repuesto, se acabó el ACPM, yo no me imagino a Otoniel. Él se para a esperar que saquen el oro. Él le dice, usted, exacto. Entonces esos grupos criminales coparon el espacio que el Estado abandonó y crecieron enormemente a los ojos vistos del Estado, y no solo de este gobierno, sino del anterior. Y este gobierno ha tenido una actitud de creer que ahí hay unos grupos que realmente están interesados en unas transformaciones sociales y económicas, y que pueden ser aliados potenciales del gobierno en algunas circunstancias, y ha venido dándoles más gabelas, creo yo, de las que les debieran dar. Y lo cierto es que todos estos ceses al fuego y todos estos espacios de negociación que se han abierto han servido para que estos grupos crezcan. Lo del Cauca es aterrador. La vida de la gente en el Cauca es aterradora. Y en el Guaviare, en el Guaidí, en el Baupeso, usted no se imagina, cobran 10.000 pesos por cada caja de cerveza, 1 millón de pesos por cada res que se venda, se sacrifique. Por todo cobran. O sea, por todo cobran. El negocio de la coca está malo, pero hay otra manera de reemplazarlo, cobrándole a la población. Y el gobierno, el Estado, uno encuentra una fuerza armada medio maniatada. Porque empezaron que cuando llegó el doctor Petro a la presidencia, lo que hizo fue desmantelarlas. Porque también hay mucho celo en los generales, que un señor que llega de la calle lo reemplaza. Bueno, eso es otro cuento. Volvemos con el doctor Jorge Gómez. En el anterior corte no dije que estaba con él, Jorge Gómez, el doctor Jorge Gómez, de Dignidad y Compromiso. Ya regresamos. La hidrolavadora portátil viene con 2 baterías recargables, 2 boquillas con muy buena presión, un recipiente para jabón, una manguera y filtro que te ayudarán a economizar agua. Si quieres saber cómo la puedes obtener, en la descripción de este video te dejo la información. Sígueme para más contenido.
La aerolavadora portátil utiliza menos agua en comparación con las mangueras tradicionales, lo que ayuda a conservar este valioso recurso. Gracias a que utiliza dos baterías recargables, es especialmente útil para lugares donde no hay acceso a la electricidad. La alta presión del agua permite una limpieza rápida y eficaz, reduciendo el tiempo necesario para las tareas de limpieza. Bueno, estamos con el doctor Jorge Gómez de Dignidad y Compromiso. Es un hombre que anda pues en la política de toda una vida. ¿En cuanto a eso usted está haciendo política? Desde que estaba en bachillerato. Sí, en la Universidad de Antioquia. No, yo estudié en el Colegio San José. ¿Que era de cura o es de cura? De los hermanos cristianos. Y entonces con esos cristianos que tienen fama de ser tan derechistas, ¿cómo se crea? Pues allá hicimos, imagínate que ahí hicimos el primer paro en el año 70, Sí. porque no nos dejaban fumar en el colegio. Ah, Y porque no nos dejaban crecer el pelo, nos hacían O mutilar. sea, llevándole la contraria a los jueces. ¿Y qué opinaba? Y hicimos organización estudiantil y yo participé en el año 70 en la creación de la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria. Yo soy bachiller del 71 y en la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria en Armenia creamos la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria y ahí empecé a militar en política y ingresé a la Juventud Patriótica, que es una organización juvenil que todavía existe, que es como el brazo juvenil del MOIB. Ahí empecé yo mi militancia. Perdóneme, ¿y que su papá y su mamá lo metieron a usted a un colegio cristiano? ¿Qué opinan ellos al ver su hijo? Porque supongo yo que ellos tienen esas creencias y esas cosas y son muy de derecha, o eran. ¿Qué dijo a este muchacho? Es muy curioso que mi papá se murió uribista y mi mamá se murió antiuribista. Sí. O sea, estaban compensados. Y mi papá decía que era que yo la había vuelto anarquista. Madre. Pero finalmente pues había el debate, mi papá y mi mamá nunca estuvieron de acuerdo con mi actividad política, sin embargo, cuando ya participé en las cosas electorales y fui diputado y fui congresista, pues incluso puede ser que hasta regañadientes me acompañaron en esas batallas y votaron y recogieron algunos votos por mí, pero me advertían, votado por usted, pero no por su partido. Pero porque no dejan de ser papás, los padres pues siempre están así, o sea que siempre le dices como un cierto, mucho que hacer a la familia. Sí, uno dio guerra cuando era joven y cuando tenía joven tenía la rebeldía y los enfrentamientos normales con los padres. Y las ganas de llevarle la contraria a todo el mundo. Bueno, pues puede ser la gana de llevar la contraria, pero también unas ideas que uno desarrolló que no eran las que ellos tenían. Sí. Y eso sucede Claro. con mucha frecuencia. ¿Usted tiene casado, tiene hijos? Sí, yo soy casado, tengo 2 hijos, pero ya viejo, ¿no? Ya. Mi hija tiene 47 años y mi hijo tiene 43 años. 24 cumple este año. Es que siendo yo más joven, más viejo que usted, mucho más viejo, pues uno ya va viendo pasar la gente que los hijos. Y ya tengo 2 nietas, tengo una nieta de 17 años y otra de 11. Que son las felicidades. Yo creo que se quieren más. Sí, porque uno no tiene que regañar a los nietos, ¿no? Y no ir a alcahuetearles y el que tiene que sacar el billete para llevarlo al médico, ir al médico. Es el papá y la mamá. Es el papá y la mamá. El amor de uno es ya sin compromiso, que pues va mucho más. Ya no es sino puro amor y alcahuetería. Así es. Pero es una cosa muy bonita. Lleva usted casado ¿cuántos años? Pues si tiene nietas de 11 años y más. Sí, pero yo tengo hijos por un matrimonio anterior. Mis hijos no son de la actual pareja mía. La pareja mía, yo llevo 24 años con ella, pero no tenemos. ¿Profesionales también los hijos? Sí, Patricia, usted la conoce, Patricia Vargas, periodista. Sí, vea. Oiga, pues entonces, y usted ya ahora que no quedó en la relación, hay que esperar otros 4 elecciones. ¿Se vuelve a lanzar para la Cámara o qué? Pues no sé, eso es una cosa que yo lo he dicho con tranquilidad. Si el partido me necesita en alguna candidatura lo hago, si no necesita que si hay otro candidato, pues yo preferiría que hubiera otro candidato. Realmente uno ya se ha desgastado, ya tengo 70 años, pero todavía tengo capacidad de rendir y si me toca ser candidato a la alcaldía de Don Matías, mi pueblo, o candidato a cualquier cosa, o a una junta administradora local, lo hago si el partido lo necesita. Por ahora estamos armando una lista para Cámara donde mi nombre no está y una lista para Senado donde todavía mi nombre tampoco está. Entonces el futuro electoral mío depende de lo que el partido decida y necesite,
no de mí. Yo creo que presté el servicio que tenía que prestar, fui 3 veces consecutivas diputado, fui una vez representante de la Cámara y hoy estoy dedicado a la Secretaría de Organización del partido, ayudando a organizar el partido. Usted es como de los propietarios, pues se puede decir, o sea, de los fundadores del partido. Sí. ¿Esto tiene que ver mucho con el doctor Gaviria o qué es este partido? Esta es una herencia de Carlos Gaviria. Esta es la herencia de Carlos Gaviria y de Rodrigo Saldarriaga y es el actual partido. Y el actual partido de Jorge Robledo y de Jennifer Pedraza, nuestra representante de la Cámara, y de Sergio Fajardo, que son la trilogía de los personajes más visibles que tenemos. Que el doctor Robledo se ha convertido en un crítico muy duro del gobierno del doctor Petro. Sí, porque es que lo peor que le puede pasar al país es que se quede vacunado contra el cambio. Sí. O sea, aquí hay un lío que tenemos, es que los desaciertos, las torpezas, los extremismos, los infantilismos y los desaciertos terribles en temas de soberanía nacional sobre todo, de este gobierno y en los temas de corrupción, pueden terminar haciendo que la gente quede como vacunada contra el cambio, porque como se llama el gobierno del cambio, entonces la gente va a decir, bueno, si ese era el cambio, entonces estamos jodidos, el cambio peor, volvamos a lo anterior, y eso es muy grave porque lo anterior era terrible. Santos, Duque, Uribe, Pastrana, Samper, Gaviria fueron un desastre para el país. Entonces, el país se fue deteriorando con gobiernos malos, neoliberales y entreguistas. Y este que vino a salvar el país resultó que terminó acabándolo de hundir, o como vamos, nosotros terminando acabando de hundir. Entonces tenemos un riesgo, es que la gente prefiera volver al pasado, a lo que él ha denominado el sindicato del pasado. Creo que el mejor aliado del sindicato del pasado no es César Gaviria, ni Andrés Pastrana, ni Álvaro Uribe, es Petro, que lo que le hace es, con un mal gobierno, hacerle propaganda a ese sindicato. Y se vio ahora en las elecciones pasadas en casi todo el país. Perdió en todas partes, ganó en el Amazonas, háganme el favor. Esto está muy delicado porque dicen que el doctor Petro es muy primario, primero que todo. Dice cosas, se desdice, es un hombre que todo lo que él dice se lo refutan por medio de los trinos, porque afortunada o desgraciadamente para unos y para otros, todo lo que usted graba, dice, habla, queda registrado, y dice, que yo no dije eso, no se acordaba, pero dale papá que aquí está, o sea que no tiene política. El tipo está muy inseguro y con el agravante de que en todos los gobiernos de justicia ha habido corrupción muy grave, pero en este gobierno de las manos limpias del cambio es donde más se han evidenciado los casos de corrupción. Mire lo de La Guajira, mire, yo lo dije hace nada, de que el gobierno, yo vi un título que él decía, hombre, es increíble que para La Guajira haya un oleoducto y no haya un ducto para llevar agua, pues, y mire lo que pasa. Y esos camiones están convertidos en eso. ¿Para qué hablamos de eso? Que ya todo el mundo lo conoce. Eran despropósitos. En La Guajira propuso hacer un aeropuerto internacional en la Alta Guajira. Ha propuesto hacer un tren de Buenaventura a Barranquilla, un canal interoceánico imposible, inviable y financieramente absurdo. O sea, son un poco de cosas como globitos para distraer la atención y unos hechos absolutamente dañinos. O sea, si alguna cosa positiva ha hecho, seguramente todos los gobiernos alguna cosa hacen, porque ahí parte de la plata la invierten en ayudarle a alguna gente. Y entonces le han subido el apoyo a los viejitos de 80 años, o no a todos los viejitos, a los de 80 años le subieron la plata y eso es loable, yo no me opongo a eso, pero esa no es la atacada es llegar a buscar cómo hay una pensión realmente para esos viejitos, que con la reforma pensional no se va a lograr una pensión tampoco, ni un auxilio. Con el agravante de que los viejitos que hoy reciben los 200 y pico mil de pesitos, cuando busquen otra vez el voto de ellos, muchos de esos han fallecido. Entonces, o sea que tampoco es tan buena inversión, para que no se crean que con eso de los viejitos, que es muy bueno, cuando yo llegue allá, que me falta muy poquito, pues espero que me den los 200.000 pesitos. Hombre, de todas maneras, el país va mal, pero lo más grave es que estos señores que son radicales petristas, no se les puede decir nada, no se les puede decir, pues que vea, hombre, no, eso, o sea, y se vuelven... Sí, ahí estamos viendo un sectarismo igual al que se vivió en el gobierno de Uribe. A Uribe no se le podía decir ni mu, porque entonces usted ya era comunista, guerrillero, porque no criticaba a Uribe. Ahora resulta que usted critica a Petro, entonces ya usted es paramilitar, uribista, derechista, reaccionario, corrupto. O sea, estamos en un mundo complejo, porque el debate de las ideas y el debate sobre los hechos y sobre las cosas que se pueden certificar se ha venido degradando en el debate de los insultos y los adjetivos.
Desgraciadamente el país se está polarizando y se viene polarizando en culpa, muchas de él la tiene el gobierno, hay que decirlo, aunque uno no sea pues muy grato para la gente que así piensa. Yo tuve hoy el honor, el placer de presentar al doctor, ahí iba a decir Jorge Robledo, Jorge Gómez, había sido representante de la Cámara, lo que omití por esta memoria que ya no me da en el inicio. Él ha sido diputado muy brillante, como dije, porque ahí sí lo conocí actuando en Antioquia, y candidato a la gobernación. No llegó, otro gallo cantaría, diría unos, otros que no. De todas maneras es un hombre que está con sus ideas, defendiéndolas y siempre proponiendo, siendo muy propositivo, y sin importar que la gente piense distinto, pues no es tan radical, creo yo. Muchas gracias por haber estado en este entierro. A ti, Jorge, un abrazo muy grande para toda tu enorme audiencia, que yo sé que hay mucha gente que te sigue. Muchas gracias. Y Dios les pague, amigos, esta es mi tierra, sigan con nosotros.